85, no te dé temor hablar por Cristo. Vamos a entonar el 487, las pisadas del maestro. Ven. Cerca de
cierto, hermanos, vamos a continuar. Pastor, pase, adelante. Gracias, hermano. Buenas tardes, noches, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Amén. Qué bendición. Bueno, hermanos, vamos a entrar rápidamente en esta tarde y con el estudio de la palabra de Dios. Hoy es miércoles, hoy toca estudio bíblico, ¿verdad, hermanos? Quiero agradecer a todos los que con fidelidad se conducen y participan, hermano, en los servicios, ¿verdad? Hay hermanos que han permanecido fieles, que han estado ahí incondicionalmente en cada servicio, apoyando y, hermano, siendo parte de los servicios, las grabaciones y el poder transmitir también a los hermanos. Quiero agradecer también a todos los hermanos que permanecen fieles, aún allá en sus casas, ¿verdad? Observando los mensajes y sin duda, pues, hermano, tomando fieles decisiones. También, hermanos, quiero agradecer a todos los que cumplen fielmente con sus compromisos misioneros, que a pesar de no reunirnos, sí, hermano, comúnmente pueden enviar, sí, su sobre en donde está ahí su compromiso misionero y a través de ello poder continuar, sí, y teniendo parte, hermano, en cada lugar, en los campos misioneros y en los compromisos que tenemos con Dios, hermano, enviándole a los misioneros. También quiero agradecer a aquellos que envían sus ofrendas, sí, y hacen llegar, hermano, los diezmos, las ofrendas, y se conducen con tanta fidelidad. Querido hermano, que Dios les bendiga y Dios les recompense grandemente, hermano, lo que ustedes están haciendo. Y, hermano, también hay un aviso, ¿verdad, hermanos? Ya las hermanas el día martes se están reuniendo para tener oración, ¿sí? Hermanos, el día martes a las 4 de la tarde, las hermanas tienen ese servicio de oración, ya han vuelto, ¿verdad? Y si Dios lo permite, hermanos, sí, y si no hay alguna situación que nos prohíba, primero Dios, el 17 de mayo estaremos dando la apertura a los servicios generales, si Dios nos lo permite, ¿sí? Y, hermano, oren para que sea eso. Sí, hermanos, ya anhelamos poder estar todos juntos, ya extrañamos a muchos hermanos, de algunos ya no nos acordamos, ¿verdad?, de los rostros, ya ocuparíamos verles, ¿verdad?, para acordarnos, ¿sí? Hermano, estoy bromeando, ¿sí? Pero, hermano, no se olvide estar orando por esa situación. Bueno, hermanos, vamos a entrar al estudio bíblico de esta tarde, ¿sí? Y quiero compartir, querido hermano, pues una serie de estudios que he titulado precisamente lo que es ser cristiano. Sí, en otras ocasiones hemos dado por ahí estudios muy parecidos, pero hoy quiero dar un enfoque un poquito diferente para que aquellos que, hermanos, están agregando a la iglesia, a los cuales Dios está congregando y que tienen poco, hermano, en los caminos del Señor, en el camino, mejor dicho, del Señor, y son parte de la iglesia, puedan aprender. Y todos aquellos que ya tienen años puedan recordar, sí, porque es necesario no olvidarnos, sí. Va a haber una serie precisamente de estudios basados en lo que es ser cristiano, sí. Muchas de las veces escuchamos toda clase de cosas diciendo que eso es ser cristiano. Sí, si a usted le preguntaran el día de hoy ¿qué es ser cristiano?, ¿qué contestaría? Sí, a algunos tristemente, hermano, dirían Ronaldo, ¿verdad? A otros tristemente contestarían religiosamente. Otros no sabrían qué contestar, y eso es peligroso, porque de ahí surgen, querido hermano, los religiosos, ¿sí?, los cuales no son conocidos por Dios. Es necesario que seamos conocidos por Dios. Ahora, hermano, ser cristiano, y quiero que usted tome notas, y, hermano, vamos a estar paso a paso, no vamos a ir deprisa, porque los estudios así deben de ser, ¿sí?, en el cual meditamos, en el cual vamos a los pasajes bíblicos y podemos llenarnos de esa doctrina, de esa enseñanza y de esos fundamentos de la preciosa palabra de nuestro Dios.
Ahora, ser cristiano, ponga atención a esto, ¿sí? Es haber sido alcanzado con el Evangelio de Jesucristo. Ponga atención, ser cristiano es haber sido alcanzado con el Evangelio de Jesucristo. Es decir, una persona salva, amén, por la sangre de Jesucristo, sí, persona arrepentida, convertida por la fe en Cristo Jesús. Ser cristiano es haber sido alcanzado con el Evangelio. Es toda aquella persona precisamente que, hermano, está en arrepentimiento, se ha arrepentido, hermano, se ha convertido por la fe en Cristo Jesús. No lo olvide, hermanos, no lo olvide. Si no hay evangelio de por medio, no hay cristianismo. No se confunda, porque estamos en días donde todos dicen ser cristianos, ¿verdad? Se le adjudica a los católicos ser cristianos. ¿Cuántos han escuchado eso? Y si ellos son cristianos, yo soy atleta de alto rendimiento, ¿sí? Entonces, hermano, no es lo que parece. Tenemos que entender qué es ser cristiano. Y, hermano, precisamente es aquella persona que ha sido rescatada con el Evangelio de Jesucristo por la fe en Jesucristo, por la obra del Señor en la cruz del Calvario. No lo olvide, no lo olvide, hermano. Ahora, el Evangelio no se limita a ser buenas nuevas, aunque así se le nombraba, sí, como una noticia. Pero, hermano, el Evangelio es el poder de Dios para salvar, hermano, a todo aquel que cree. Y no lo vamos a limitar solamente en algunas pequeñas frases. Y es necesario que cada uno de nosotros comprenda bien y que quede claro esto, ¿sí? Querido hermano, ser cristiano es haber sido alcanzado con el Evangelio. Ahora, si usted fue alcanzado con el Evangelio, usted tiene que tener recuerdos. ¿Qué día? ¿Qué momento? ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo? ¿Qué aceptó? ¿Sí? Y si no está presente eso, hermano, mire aquí, hermano, hay muchos riesgos en ello. Es imposible recibir algo tan grande y tan precioso y no darnos cuenta que lo hemos recibido. No se confunda. Amén. Y necesitamos, los veo pensativos, hermano. Espero que estén meditando, ¿verdad? Y no estén como dudando. Hermano, es necesario que recordemos qué sucedió, qué aceptaste, cuándo, sí, lo aceptaste. Si está conmigo, hermano, y tenemos que tener claro cuándo nosotros fuimos salvos. Amén. No sé, salvo por venir y congregarnos. Amén. Juntamente con nosotros, querido hermano, vienen muchas otras personas. Y no porque se congregan quiere decir que son cristianos. Si no está el Evangelio de por medio, no hay cristianismo. Porque Jesucristo, hermano, la obra de Jesucristo es el Evangelio de salvación. Lo que sucedió en la cruz del Calvario, lo que Él padeció, lo que Él pagó con su preciosa sangre, hermano, nos rescató y nos libró de la condenación. ¿Está claro, hermano? Bueno, vamos a continuar. La obra de Dios es evidente. ¿Cuántos entienden esto? Que la obra de Dios es evidente, y donde sucede una obra es imposible de ocultarse, ¿verdad que sí, hermano? La obra de Dios es evidente. Lo podemos ver en Cornelio, que a pesar de que él, hermano, temía de la expulsión del propio Celedrín, hermano, fue a buscar a Jesús de noche. Lo tenemos también en José de Arimatea, que juntamente con Cornelio van y piden el cuerpo del Señor para darle una sepultura. Y podemos ver que ahí está manifiesta la obra del Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, no se puede ocultar. Es una luz que ilumina. Se es diferente. Ya no somos los mismos cuando la obra de Dios llega a nuestro ser. Es imposible, ¿sí?, seguir siendo los mismos pecadores. Querido hermano, es posible decir soy cristiano y no haber ocurrido un cambio, ¿sí?, radical en nuestra vida. Sí, hermano, es imposible decir soy cristiano y que no te vean diferente.
¿Está conmigo? No cabe el decir soy cristiano y andar en las mismas condiciones que, hermano, anduviste en nuestro tiempo. Mira aquí, lo primero que ocurre cuando tú eres cristiano es que pierdes muchos malos amigos. Es lo primero que pasa. Perdemos muchos malos amigos. Los buenos amigos se encuentran en la fe. Los malos amigos están allá afuera en el mundo. Los compañeros de guachicol, los compañeros de chupar, los compañeros de drogarse, los compañeros de fornicar, de adulterar. Y usted puede leer por ahí, ¿verdad? Gálatas 5, del 19 en adelante, se va a dar cuenta las características de sus malos amigos. ¿Sí? Y hermano, si usted no lo cree, usted en su tiempo vaya ahí y se va a dar cuenta y va a conocer esas características que en otro tiempo usted tenía, yo tenía o tienen sus malos amigos. ¿Sí? Nos dan la espalda. ¿Sí? Ocurren problemas internos en la familia. Jesús dijo, no he venido a traer paz, sino a poner en disensión. ¿Sí? El padre con, la madre con el hijo con la madre, la suegra con la nuera, y hermano, dice la Biblia que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Sí? Ahora, si tú estás padeciendo dignamente, es buena señal, porque eres cristiano. Si el mundo todavía te aplaude, cuidado, porque quizá tú no eres un cristiano. Si no te han vuelto la espalda 2 o 3, si no te han tratado de maltratar, ¿sí? Por ahí, porque aparentemente cambiaste de chaleco, ¿sí? O te dicen, ya chaqueteaste, ¿sí? Pero diga lo que una hermana canta allá en Michoacán: usted no cambió de chaleco, usted lo traía al revés, ¿sí? Y así andaban, todos chuecos, todos alrevesados, ¿verdad que sí? Ahora, con un sentido extraviado, pensamientos no sanos, pensamientos de puro pecado, y ahora, hermano, ha ocurrido un cambio precioso en nuestra vida, y esto es debido al poder del Evangelio. La obra de Dios es evidente, amén, en la persona de aquel que recibe, hermano, el Evangelio. Ahora, pero debo aclarar que la obra de Dios ocurre voluntariamente, no en automático. La obra de Dios ocurre voluntariamente. Se tiene que decidir. No viene involuntariamente. No ocurrió mientras dormías. No ocurrió por herencia. No te sucedió, hermano, sí, camino hermano, a donde tú ibas a las tortillas. Sí, tenemos eventos como el apóstol Pablo, sí, pero hermano, no sea usted de aquellos que adjudica cosas a lo que no es. Usted tuvo que tomar una decisión, y algunos todavía no toman sabias decisiones, sí. Entonces, hermano, el cristiano es aquel que ha sido tratado por Dios con el Evangelio, amén. Es aquel, querido hermano, aquella persona que ha sido alcanzado con el Evangelio de Jesucristo, es decir, una persona salva por la sangre de Cristo Jesús, salva por el pago de Cristo en la cruz del Calvario, comprado por sangre y con sangre de Cristo. El pago de la salvación de todo creyente es, hermano, la sangre de Jesucristo. ¿Está conmigo? Si nadie ha recibido precisamente el Evangelio, si alguien no ha recibido el Evangelio, no podemos decir que sea cristiano. ¿Está conmigo? Que quede claro. ¿Usted tiene memorias? Sí, levante la mano. ¿Cuántos tienen memorias de cuando recibieron a Cristo? Amén. Cuando recibieron el Evangelio como su salvador, para ser salvos. ¿Sí? Y si usted no tiene memoria, pues hermano, pues lo siento, ¿verdad? Usted tiene que asegurarse. ¿Sabe que Cristo viene, hermano? Cristo viene. Amén. No tarda. Amén. No tarda. Y hermano, como señales, hermanos, se están cumpliendo. ¿Sí?
pero es necesario que sucedan todas estas cosas para que pueda llegar al tiempo preciso. Ahora, vivimos en tiempos donde muchos dicen ser cristianos y tratan, sí, o tristemente, querido hermano, tratan de convencer al mundo de que son cristianos. Sí, yo recuerdo que se utilizaba esa palabra cristiano para dirigirse a cualquier persona. Ahí va un cristiano, ¿sí? Y en una ocasión, una señora, alguien le preguntó a una señora, señora, ¿usted es cristiana? Pues, ¿qué crees, que soy animal o qué? Muchos utilizan este término para referirse a una persona. ¿Sí está conmigo? Ah, mira, ahí mataron a un cristiano, decían en mi pueblo. ¿Sí? Ahí va un cristiano. Pero nada más porque era ser humano. No se confundan. Sí, porque hay cristianos que no pudieran convencer a otros de que son cristianos, y menos con su conducta, ¿verdad que sí? Y menos con su proceder. Amén. Bueno, ahora ponga atención, la palabra cristiano aparece solamente 3 veces en la Biblia, ¿sí? Pero en la Biblia no aparece la palabra católico, no aparece, hermano, los presbiterianos, no aparecen, escuche bien, querido hermano, los mormones, ¿sí? Aparecen los cristianos. Amén. Y es más que suficiente. Amén. Ahora, aparece ese nombre después de la obra de Cristo. ¿Sí? No aparece antes. Aparece ese nombre después de que Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Amén. Fue sepultado y resucitó. Amén. Que aparece el nombre cristiano en la Biblia. Yo le pregunto, ¿usted es cristiano? ¿Sí? ¿O cristino? Vamos a ver en la Biblia, Hechos 11. Hechos 11. Me gusta cuando se ponen a pensar y no a dormir. Hechos 11:26. Amén. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. No fue en Roma. ¿Sí está aquí, hermano? No fue en Roma, fue en Antioquía. Amén. Nada que ver con los romanos. Ahora, vamos a ver allí en Hechos 26. Hechos 26, vamos a avanzar un poquito, hermanos, ahí en el capítulo 26 y versículo 24. Amén. 26, versículo 24. Amén. Dice la palabra de Dios ahí, diciendo él estas cosas en su defensa, está hablando de Pablo, ¿sí? Ante Agripa. Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignoran nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Pablo ante Agripa
Él predica y da a conocer la obra de Jesucristo. El impacto llegó, querido hermano, ahí, por el poder de la palabra de Dios. Y él dijo: por poquito o por poco y me persuades. ¿Sí? Le faltó la decisión. Pues por poquito y llega al cielo, solamente de que por ese poquito la diferencia enorme es infierno. ¿Sí? Muchos se consuelan con estar casi en la voluntad de Dios y no se dan cuenta que la falta de ese poquito, de ese casi, los conduce a la condenación. Muchos se consuelan con estar a las fronteras de la verdad. Otros se conforman con conocer la verdad, pero no reciben el evangelio. ¿Y de qué les sirve? Allá en el infierno habrá muchos que hasta cantaron en el coro. Allá en el infierno puede haber muchos que cantaron: no cambiarás. ¿Sí? Y anhelo trabajar por el Señor. Se sabrán muchos himnos, conocerán textos bíblicos, conocerán palabra de Dios, pero no estarán en el cielo. ¿Por qué? No tomaron decisión de aceptar el evangelio de Jesucristo. Amén. Usted se quedará asombrado. Si Cristo viene hoy, asegúrese que Cristo se lo llevaría a usted y no se va a tener que quedar a servir a la bestia. ¿Sí? Y no se imagina el sufrimiento que causará la gran tribulación. Amén. Ahorita usted se da el lujo de decir: bueno, pues ahí si tengo chance voy. No, cuando sean los tiempos de la gran tribulación, los calentarán para que vayan a adorar a la bestia, que saldrá de una unión muy perversa. Amén. Por eso, hermano, este es el tiempo. Este es el tiempo, hermano, de tomar sabias, buenas decisiones. Ahora vamos a avanzar, hermano. En otro pasaje de las Escrituras también encontramos esta mención. Primera de Pedro capítulo 4 verso 15. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 15. Dice la palabra de Dios ahí en este pasaje: así que a ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece, ¿cómo, hermano? Como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan, ¿qué, hermano? El bien. Si usted se fija, el apóstol Pedro está hablando aquí de aquellas personas que han recibido el evangelio de Jesucristo y que por el poder del evangelio de Jesucristo han venido a tener padecimientos. Hoy en día, hermano, hay mucho charlatanerismo invitando al cristianismo a parar de sufrir. ¿Se ha dado cuenta de eso? Muchos charlatanes invitando a la gente a parar de sufrir, ¿sí? Y solamente siguiendo a su secta, su religión. Mire aquí, hermano, la Biblia dice que en este mundo tendremos aflicciones. Jesús le dijo a los que lo seguían: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz representa el padecimiento. La cruz representa el precio de la verdad. La cruz representa, querido hermano, que vendrán momentos de tribulación. En este mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor Jesús. A ninguno de los que Él trató, hermano, los intentó convencer de que lo siguieran.
no negoció con nadie, no les ofreció nada para que lo siguieran. Y hoy en día tanto falso evangelio, que el evangelio de la prosperidad, que el evangelio de María y que el evangelio de no sé quién. Imagínense usted, hermano, ¿cuántos evangelios hay? Pablo dijo que hay un solo evangelio. Amén. Uno aprende también por los que se afrontan, ¿verdad? Pedro fue una enseñanza para nosotros y era afrontado. Pero usted se fija, hermano, hay un solo evangelio. Y dice Pablo que si hubiese otro evangelio, querido hermano, no lo creáis, aunque descendiera del propio cielo, aunque hubiera ángeles de por medio. Dice Pablo, no lo creáis, porque es falso. ¿Y cuántas de las veces no escuchamos que el evangelio de María? Hermano, tengamos cuidado. Amén. Ahora, ¿qué es el evangelio? Usted pudiera responder, ¿qué es el evangelio? Es tan sencillo responder qué es el evangelio, pero tan grande y tan poderoso y tan sacrificial de por medio. Para usted y para mí es sencillo decir que el evangelio es el padecimiento de Jesucristo por nosotros. Amén. La compra de Cristo en la cruz del Calvario, la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, hermanos, se ha convertido en poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. No se limita a una noticia, ¿sí? Es poder de Dios. Usted puede glorificar a Dios cuando se da cuenta de esto. Ahora, este nombre se les dio, pongan atención a esto, este nombre se les dio a los que habían creído en Cristo. ¿Está entendiendo? Este nombre se les dio a los que habían creído en Cristo, no a los fanáticos de Cristo, no a los que simpatizaban del evangelio. Porque hoy en día también dicen, es que este simpatiza con el evangelio. No, mi hermano, eso no es suficiente. Simpatizar con el evangelio no le va a alcanzar. Amén. ¿Y cuánta gente no dice, pues no soy cristiano, pero simpatizo? Pues es como si no lo fuera. ¿Cuánta gente no se conforma con decir, pues no es cristiano, pero simpatiza? Amén. Pues está peor, ¿sí? Una indecisión de esa forma. Amén. Ser indeciso de esa manera, ver la verdad y no creerla. ¿Sí? Agripa no le va a alcanzar haber tenido tan cerca la oportunidad, y dijo, por poquito, por poco. Ahora, este nombre se les dio a los que habían creído en Cristo. No fue escogido por ninguno de los hermanos. No se sentaron a buscar un nombre que les agradara. No se sentaron a buscar, hermano, un nombre el cual los identificara. No andaban preocupados por eso. Ese nombre se les dio. La gente lo otorgó para identificarlos entre los demás. ¿Está conmigo? Y ese nombre que recibieron no eran simpatizantes, eran creyentes que habían creído. Ponga atención, no fue dado a simpatizantes ni, hermano, a fanáticos. Ponga atención a esto, fue dado a creyentes en persecución. Creyentes en persecución. Vaya por favor al libro de los Hechos. Ahí en el capítulo 11, verso 19. Y hoy en día tanta gente que anda ofreciendo cosas tan baratas. Mira, si tú crees, todo va a salir bien. Hermano, te van a perseguir. No ande ofreciendo mentiras.
Amén. El que cree será perseguido. Tendrá que sufrir ciertos padecimientos. Amén. Vendrá el precio de haber creído. Vaya ahí al capítulo 11 de los Hechos, verso 19. Amén. Dice la palabra de Dios: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, sí, hermano, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a quién, a los judíos. Y si usted sigue leyendo, este es el mismo contexto de aquellos que permanecieron en Antioquía y después les tildaron el nombre de cristianos, porque habían creído en Cristo. Amén. Y representaban a Cristo y daban a conocer a Cristo, predicaban a Cristo crucificado, hablaban de Cristo en sus pláticas todo el tiempo, hermano, por las casas, por las calles, no cesaban de hablar de Cristo Jesús. Los amenazaban para que no hablasen en ese nombre, para que a nadie le hablaran de Jesucristo. Los azotaban, hermano, y los encarcelaban, y ellos salían saltando, hermano, y alabando al Señor, porque habían sido dignos de padecer en el nombre de Jesucristo. No los convencían ofreciéndoles prosperidad. ¿Sí? Los que estaban en Antioquía eran cristianos perseguidos. ¿Usted entiende eso? Hermano, pudiera venir persecución en estos días. ¿Sabe usted que se puede levantar la persecución en cualquier instante? ¿Sabe usted que todo esto, hermano, pudiera llevarnos a nuevamente ser perseguidos? ¿Y qué va a hacer usted si se levanta una persecución? Algunos van a decir: patitas para cuando las quieren. Algunos prontamente van a regresar a persinarse. ¿Sí? Otros prontamente van a negar su fe. Pudiera levantarse persecución. Mire aquí, hay países donde está la persecución, donde los cristianos que son descubiertos son muertos. Hay lugares donde no se puede declarar a voz abierta: soy cristiano, porque, hermano, mire aquí, van, lo capturan y lo llevan y le pueden quitar la vida. Hay países donde no pueden convertirse al cristianismo. ¿Sí? Y usted y yo, hermano, aquí, mire, lo tenemos tan sencillo. Ahora, voy a lastimar a algunos de ustedes y voy a lastimar a otros. Se los advierto. Pongan atención a esto. En aquel lugar, en Antioquía, en aquel momento, en aquella ocasión donde se les nombró por primera vez cristianos, ponga atención a esto. Hermano, no estaban ahí los que se nombran, hermano, y se dan a conocer al mundo como testigos de Jehová. Ahí en Antioquía, en aquella ocasión donde se les nombró cristianos, a los que habían creído en Jesucristo, no había entre ellos aquellos que se nombran, hermano, por sí mismos testigos de Jehová. No estaban ahí. No se encontraba ni uno de ellos. Fue hasta en el año 1879 cuando Carlos Russell comenzó ese movimiento. No estaban en Antioquía. Ellos no son mis hermanos, no son tus hermanos. No hay por qué decirles cristianos. No pertenecen al grupo del cristianismo. No son de Cristo. Niegan a Cristo. ¿Cuánta gente no les dice hermanos cristianos? No estaban ahí ninguno de ellos.
No estaban, hermano, ahí en Antioquía ningún católico seguidor de María, ni de Lupe, hermano, ni de Socorro, ni de todos los nombres femeninos que usted pueda inventar. No estaba ni un católico ahí. No son cristianos. Que quede claro y que usted lo entienda. Porque hoy en día dicen, no, pues es que también fui a oír palabra de Dios. ¿A dónde? No, pues ahí al templo. Ahí también hubo bendición. Qué forma tan lela de pensar. No puede haber algo más errado que eso. No estaba allí en Antioquía ninguno, querido hermano, ponga atención, de los que se nombran a sí mismos la luz del mundo. No estaba ninguno ahí. Esto ocurre, querido hermano, allá cuando ellos surgen en 1926 a causa de una pesadilla que tuvo su fundador. ¿Está conmigo? No son cristianos, aunque traigan falda Levi's entallada y entubada. No son cristianos. ¿Sí está conmigo, hermano? Porque allá en 1926, cuando, hermano, su fundador, Eusebio Joaquín Garza, querido hermano, perdón, González, tuvo, hermano, aquella revelación. Porque ellos dicen ser los auténticos cristianos. Y algunos de ustedes se la creen. Y hasta les dicen hermanos. Será el tuyo. Ojalá pudieras entender esto, hermano. Que ahí en Antioquía, ahí con aquellos cristianos, hermano, que estaban siendo perseguidos, no se encontraba ninguno con estas características. ¿Por qué entonces se les adjudica y pasan a ser del grupo cristiano? Porque el diablo se interesa en falsificar lo valioso. Todo lo valioso, el diablo lo falsifica. Yo nunca he visto algún billete, o mejor dicho, una moneda de a peso falsificada. Sí, les he visto con travesuras ahí y todo lo más, pero no con el afán de hacerse ricos. Pero sí hay muchos billetes de alto valor falsificados. Y el diablo trata de confundir con eso. Porque no hay obra más perversa que esa, que, hermano, aquellos que dicen ser cristianos y no lo son, cómo estorban en el camino de la fe, cómo estorban para que el evangelio pueda llegar a la vida de aquel pecador. Son piedras de tropiezo porque no son verdaderos, hermano, y están estorbando al verdadero evangelio de Jesucristo. No hablamos por envidia, porque algunos ignorantes dicen, ay, es que les tienen envidia. No hay nada más ignorante que eso. Yo no envidio ninguna miseria de esas. ¿Está conmigo? Amén. Y no se enoje porque tiene un compadre así. Y no se moleste porque tiene un amigo así. Yo recuerdo un día hace muchos años atrás, un misionero predicó fuertemente contra las falsas religiones. Y un aparente hermano de nuestra iglesia se fue porque dijo, está hablando mal de mi pariente. Imagínese usted. Gente que cree que porque los conoce o son cercanos o son parientes pueden ser justificables sus actos de errónea forma de conducirse. ¿Cuántos sí le pueden decir al extraño borracho, pero al pariente no? ¿Cuántos sí le pueden decir al extraño adúltero, pero al pariente tiene problemas? A volar tú y él. Amén.
A Juan el Bautista no le cortaron la cabeza por traer movimientos y avivamientos, querido hermano, de sanidad. Le cortaron la cabeza, hermano, por decirle adúltero a aquel personaje que estaba practicando adulterio. ¿Y cuánta gente está hoy en día nombrándole cristiano aquel que hurta las palabras? Aquel que se enoja cuando se le habla la verdad. Hermanos, si por estas causas muchos fueron a prisiones, muchos fueron encadenados. Hermanos, Santiago le volaron la cabeza, por poco y le vuelan la cabeza a Pedro en aquella ocasión, querido hermano, también, pero luego después lo mataron. Por esta causa muchos padecieron, mi hermano. No te molestes. Medita y piensa. ¿Está conmigo? Tampoco estaban ahí los mormones, querido hermano, polígamos, que están, querido hermano, diciendo que ellos tienen la verdad, querido hermano. Ellos aparecieron hasta en 1830, escuche bien, hermano, bajo una revelación de un tal Smith. No son cristianos los mormones, no son cristianos los testigos, no son cristianos los católicos, no son cristianos los de la luz del mundo. ¿Está conmigo? ¿Por qué está tan serio? Capaz que alguno de estos tipejos le han dado echando los perros a alguien por aquí. ¿Cuántos no arruinan su vida por conformarse con unirse a alguien que simpatiza con el Evangelio? Y al rato andan, hermano, en falsas religiones, en falsas denominaciones. Andan, hermano, allá hasta en aquellas sectas, nada más porque no son de la iglesia tradicional. Muchos le nombran cristianos porque no creen en María. Hermano, los musulmanes no creen en María. Los budistas no creen en María. Amén. Los de la nueva era no creen en María. Y ya nomás por eso son cristianos. No, mi hermano. Que quede claro en usted. Y que usted y yo lo entendamos perfectamente. No debe haber dudas en relación a esto. Amén. Guarda tus convicciones. ¿Cuántas de las veces, hermano? Mire, por ejemplo, sí, buenos cristianos, sí, intentan negociar con malos cristianos. Amén. Mire qué callados están. Cuando hablo de negociar, no hablo de que le compras y le vendes, no. Hablo de aquel yugo desigual. ¿Cuántos no dicen: tengo un novio que es pentecostés? Ájala. Pues no es cristiano el pentecostés. Es puercopestés, pero no pentecostés. Que quede claro. ¿Está conmigo? Ahora, hermano, tampoco estaban allí en Antioquía, escuche bien, aquellos que se llaman pentecostales. Ellos, hermanos, surgieron en 1910 por un afroamericano que, hermano, inició un movimiento allá en California. Se aferró por hablar en lengua. Y le intentó, y le intentó, y le intentó. ¿Cuántos años? ¿Qué pasó antes y después? ¿Está conmigo? Decía tener campañas de sanidad. Amén. Y de todas formas murió. ¿Qué le pasó? Muchos dicen el Evangelio, aquello que sana. El Evangelio salva, mi hermano. El Evangelio salva. ¿Cuántos no andan ofreciendo sanidad? Ese es el Evangelio. El Evangelio salva, mi hermano. Porque todos los que fueron sanados por Jesús un día tuvieron que morir.
Aún Lázaro, que resucitó de entre los muertos, tuvo que morir. ¿Cuánta gente no pone su esperanza en las sanidades? Y, esto siendo auténtico, porque me beneficiaron. ¿Sí? Les pagan ahí a los que aparentan estar en silla de ruedas, un montón de paleros ahí, para que se levanten aparentemente sanos y promueven pura prosperidad. ¿Por qué no se van a los hospitales donde hay gente en terapia intensiva? ¿Por qué no se largan a donde que hagan campañas de sanidad al coronavirus? Ese no es el evangelio, mi hermano. El evangelio de Jesucristo nos lleva a la salvación eterna del alma. Pero cuánta gente, hermano, anda confundida en esas áreas. Ahí en Antioquía tampoco, querido hermano, se encontraban adventistas del séptimo día que surgieron en el siglo XX, cuando una mujer, querido hermano, se golpeó con una piedra. Hasta caídos de burro comienzan, querido hermano, las falsas denominaciones, religiones y sectas. No estaban ahí en Antioquía esos. Amén. Solamente existía el paganismo y el judaísmo, no otro. No había otro. En aquellos tiempos, paganismo y judaísmo, y llegó el cristianismo. Pero hoy en día, hermano, tantas y de muchos colores y de todos sabores también son cristianos. Todavía falta por ver. Amén. Tampoco estaban ahí, escuche bien, aquellos que se autodominan apostólicos, huyentes y salientes del pentecostalismo. No estaban ahí. Esos surgen de ahora pronto unitarios. Solamente en el nombre de Jesús hacen todo. Y no se dan cuenta que Jesús, querido hermano, sí mandó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Está conmigo? Pero a ellos se atreven a contradecir, solo porque en una ocasión se dice conviértanse y bautícense en el nombre de Jesús. ¿Sí? Ay, mira, ya no debemos echar de mano a los rudimentos antiguos. Ahora hay un modernismo solo en el nombre de Jesús. ¿Pero qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿Acaso Jesús cambia? Pues si no es, querido hermano, alterable lo que sale de la boca de Jesús. Amén. Jesús no lo dijo, querido hermano, para luego retractarse. Él lo estableció así. Amén. Ahora, se encontraban ahí reunidos, hermano, los cristianos bíblicos. Ponga atención, hermano. Se encontraban ahí reunidos los cristianos bíblicos. Amén. Que no tenían confusiones en relación con la doctrina sana de la palabra de Dios. No había confusión en relación con el Espíritu Santo. No había confusión, querido hermano, en nada, porque la palabra de Dios no confunde a nadie. No estaban ahí ningún confundido. Había confundidos de corazón, pero no confundidos. ¿Y cuánta confusión hay en el presente? En muchos que no entienden esto. Hermano, mire, todo cristiano debe de ser bíblico. Todo cristiano debe de ser, ponga atención a esto, hermano, doctrinalmente bíblico. Las doctrinas deben de ser bíblicas, no seguidores de dogmas. ¿Cuánto dogmático hoy en día? ¿Está conmigo? Que si no traen un velo en la cabeza, simplemente no pueden pertenecer al pueblo de Dios. Llegan a su casa, se lo quitan. ¿Sí? ¿Cuántos adventistas hoy en día practicantes de la ley? Pero nada más una parte. ¿Por qué no lo seguimos a pedradas?
si los vemos hacer una acción en sábado? ¿A cuántos han apedreado por infieles? Por hacer algo en el día de reposo. ¿Han escuchado algún día que han apedreado a alguien? ¿Han lapidado a alguien? Porque eso es apedrear. No. Son convenencieros. No había ahí ninguno de ellos. Había solamente cristianos. Creyentes en la doctrina sana de la palabra de Dios. Y no vayamos muy lejos, hermanos. Todavía hasta hace algunos 50 años no había tanta diversidad. Solamente había cristianos. Amén. Pero hoy en día, hermano, surgen movimientos cada día. Y algunos, hermanos, ni siquiera se atreven a poner nombre porque ni siquiera saben en lo que creen. Son hechos del chilaquil. Tantito de aquí, tantito de allá, tantito de acá, y de la maroma salió eso. No, mi hermano, no es así. Hay quienes no tienen ni denominación porque no saben qué denominación son. Los nombres identifican cosas. La doctrina, querido hermano, nunca debe ser cambiada ni alterada. Amén. Los verdaderos cristianos practican la Biblia, creen toda la Biblia, no parte de la Biblia. Los verdaderos cristianos ponen en práctica todo lo que la Biblia enseña, no solamente parte de lo que la Biblia enseña. Y es por eso que usted y yo debemos entender que no todos son cristianos. Ten cuidado la próxima vez que le nombres cristiano a alguien. Asegúrate que lo es. Amén. Porque fácilmente se puede distinguir al que es cristiano, al que no es cristiano. Mira, y una de las formas en las cuales se distingue es en la forma de alabar a Dios. La forma de alabar a Dios da a conocer más de lo que tú y yo imaginamos. Da a conocer la doctrina. Da a conocer los fundamentos. Porque le alaban a Dios con los puros sentimientos. Y creen que por cantar un canto conmovedor y sentimental están llegando hasta la presencia de Dios, pero no se dan cuenta que esos sentimientos y esos cantos emocionales son de los hombres, en los cuales Dios no es exaltado ni glorificado. Y mucho de lo que se está diciendo ahí es mentira por el que lo está diciendo. Amén. Pero vamos a entrar porque ya es tarde. Se ha acabado el tiempo. No se lo vaya a perder la próxima semana. Vamos a continuar. El cristiano es conocido y reconocido por Dios. El cristiano es conocido y reconocido por Dios. Amén. Aunque el mundo no. Mire, vaya allá, 2 Timoteo. Qué interesantes estos temas. Más de alguno está bravo. Según de Timoteo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese. A ver, voy a esperar que todos lleguen ahí. Porque son mañosos, hermano. En este tipo de versículos no llegan. Sí, y luego al rato dicen, es que el pastor tiene sus propias ideas. Me voy a ir a buscar una iglesia conforme a mis ideas y pensamientos. Aquí son muy exagerados. Vamos a buscar una que no esté así. Y vas y buscas por allá aún. Vamos a dejarlo. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos.
y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El verdadero cristiano vive una vida separada. ¿Sí escuchó? El verdadero cristiano vive una vida separada y no lo compran con dinero, ni con bienes, ni con favores. ¿Quedó claro? Porque hay algunos de aquí que les aseguro que si les brindan algo, hasta niegan su fe. Votan convicciones, no les importa, se olvidan de todo y se arrastran como serpientes. ¿Sí está conmigo? Por amor a los bienes. Y ahí venden su fe. La Biblia dice que los que son de Dios, los que son de Cristo, los comprados con Cristo, los sellados por el Espíritu Santo, deben de vivir una vida apartada. Apártese de iniquidad, apártese de los bailes, apártese de los vicios, apártese de las formas equívocas que este mundo tiene, apártese de toda iniquidad. De todo. Por eso es que, hermano, mira, no nos quieren y nos critican tanto, pero son puras bendiciones. Entre más nos critiquen, querido hermano, por la causa de Cristo, más bendecidos estaremos, hermano. Ellos hablan de lo que no conocen y nosotros de lo que conocemos hablamos. ¿Qué es ser cristiano? No es ser marrano. Amén. Cierto. Es haber sido salvo por la sangre de Cristo. Y algunos que no pueden dar testimonio cuando fueron salvos. Amén. Usted le pregunta, ¿cuándo fuiste salvo? ¿Qué? No, yo nomás recibí que una vez me pusieron las manos y caí. Jesús no tumbó a nadie. Juan el Bautista no tumbó a nadie. Amén. Otros dicen, bueno, es que oí un canto que me gustó y lloré. Y ya. ¿Cuánto borracho no llora con las de Vicente? Este asunto no es emocional, mi hermano. No es algo que puedas identificar como una, hermano, una experiencia religiosa, como algunas de las veces, hermano, se escucha. Es el poder de Dios llegando a la vida del ser humano y transformándolo, volviéndolo y convirtiéndolo en una nueva criatura. Amén. Porque algunos se quedan con la experiencia religiosa. Sí. Yo me acuerdo haber ido cuando era religioso a lugares así donde había experiencias religiosas. Lo ponían a repetir muchas veces la M, y al rato ya todos estaban sin aire y empezaban a ver visiones. Sí, se queda el cerebro sin aire. ¿Está conmigo? Y veían palomas descender, oye, pues no estabas en una. Algunos veían a Cristo y lo veían tipo el Buki con greña aquí y el viento le movía el cabello. La Biblia dice que el día que una persona vea a Dios, ¿está conmigo? Y algunos dicen que hasta almorzaron con el Señor. Conviví, le tomé la mano, le toqué el pelo, sentí un viento y una flor apareció. Qué miseria, qué miserables. Mateo 7, 21. Mateo 7, 21. Amén. En el capítulo 7 encontramos una mención. Amén. Donde el Señor Jesús hará una elección.
y un reconocimiento. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. A ver, ¿cómo estuvo que echaron fuera demonios? ¿Cómo estuvo que profetizaron? El diablo tiene sus servidores y el diablo tiene show cada rato y tiene sus títeres que repiten las cosas, tienen sus pericos en algunas congregaciones. ¿Está conmigo? Y se la pasan haciendo manifestaciones. Y qué curioso, que no dice ahí, Señor, vivimos en santidad para ti. Señor, nos apartamos del pecado y de la iniquidad para ti. Señor, vivimos vidas piadosas para ti. Señor, vivimos en comunión contigo. Señor, orábamos todo el tiempo. Señor, te clamábamos todo el tiempo. No, solo manifestaciones se ven aquí presentes. No se ve otra cosa. Pero el Señor conoce a lo que es suyo con su propio sello. Último pasaje, Efesios 1. Efesios 1. Mire lo que enseña la palabra de Dios ahí en Efesios 1, versículo 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Quién nos compró? Cristo. ¿Quién nos adquirió? Cristo. Amén. El evangelio precisamente es la obra de Cristo en la cruz del Calvario para salvación de todo aquel que cree. La próxima vez que usted diga soy cristiano, asegúrese de que usted entiende qué es ser cristiano. Y la próxima vez que usted le adjudique a alguien que es cristiano, asegúrese que realmente es cristiano. Amén. Porque hay mucho charlatán hoy en día. Amén. Que andan detrás, mira, del billete de los cristianos. Y dicen, soy cantante cristiano. Para quedarse con el dinero de los cristianos. Porque como a algunos cristianos no les gustan los himnos tan aburridos. Ay, es que los himnos hasta a veces me dan ganas de llorar y son medios aburridos. Porque no conocen a Cristo, no pueden alabar en Cristo. Porque los verdaderos adoradores alaban en espíritu y en verdad. Amén. Pero a muchos no les gustan los himnos. Les gusta algo más movidito. ¿Sí? Pastor, mire, yo soy tan cristiano que hasta hago ejercicio con música movida para mover la grasa y el bote. ¿Y cuánto aparente cristiano no hace aeróbics con ofensas a Dios? Preferible escuchar música mundana, hermano, que de gente falsa que dice ser y no lo es. Porque así nada más declaras no lo es y ya, y no pecas tanto.
No que así pecas doble, porque le acercas a Dios lo que no quiere. ¿Está conmigo? Vamos a pararle aquí. Vamos a seguir después. Lo que es ser cristiano. No se lo pierdan. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Por la obra tan maravillosa, Señor, que hiciste